Hola, hola, buen día a todas y todos, ¿cómo les va? Bueno, pues como ustedes ya saben, estamos ya en el bloque que tiene que ver con novela. Les había pedido algunos ejercicios para que entraran en esto de las diferencias entre el cuento y la novela. Y precisamente en la sesión de hoy vamos a hablar de esas principales diferencias entre uno y otro. Les pasé un cuento de Julio Cortázar, que es La noche boca arriba, y también la novela de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, para que leyeran el cuento y los primeros 3 capítulos de la novela y pudieran ustedes también ver cuáles son estas diferencias entre uno y otro, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Primero que nada, una de las principales diferencias entre el cuento y la novela, no solamente entre estos en específico, sino en general, va a ser que el cuento se trata más de desarrollar un conflicto y la novela se trata más de desarrollar personajes. Como ustedes pudieron verlo en los ejemplos que les pasé, este cuento que trata sobre un chico que tiene un accidente en bicicleta y después ya en el hospital empieza su conflicto porque comienza a quedarse dormido y a tener pesadillas, ¿no? Las pesadillas tienen que ver con que se encuentra en el periodo prehispánico y los aztecas lo están queriendo cazar, ¿no? Entonces, si se fijan, el cuento pone mucha atención a desarrollar el conflicto, que en este caso sería la situación inicial es que el chico choca con un coche en su bicicleta, el conflicto es que empieza a tener, el incidente desencadenante es que choca con la bicicleta, el conflicto es que empieza a tener estos sueños, estas pesadillas, eh, el clímax va a ser cuando nos damos cuenta que en realidad con lo que nosotros creíamos que soñaba, que era este mundo prehispánico, es su realidad y que este mundo que es nuestra realidad es simplemente un sueño que él tuvo, digamos que como una especie de negación para olvidar que estaba siendo perseguido por los aztecas y que iba a ser sacrificado. Entonces, si ustedes se fijan, el conflicto es muy importante en el cuento porque nos va a servir para desarrollar la historia. En este caso, la mayoría de las veces en los cuentos vamos a tener un planteamiento, un nudo y un desenlace, así como sucedió en La noche boca arriba. Por otro lado, en la novela, como sucede en las batallas en el desierto, sí vamos a tener conflictos, pero no es lo más importante, porque en la novela, como se los mencioné, lo más importante es desarrollar personajes, ¿no? Eh, si ustedes se fijan por eso, en la novela a lo que se le pone más atención es hablarnos de los personajes, a construirlos, a desarrollarlos, a hablarnos cómo son, cómo piensan, cuál ha sido la vida que han vivido, ¿no? Digamos que en el cuento se trata más como de seguir una situación, sea esa situación lo que sea, una ida al dentista, una ida al hospital, un asalto, mientras que en la novela se trata más de empatizar con los personajes, crear una empatía entre el lector y mis personajes, ¿no? Eso no quiere decir que la novela no tenga conflicto ni que el cuento no tenga personajes. Ambos van a tener las dos cosas, solamente que el cuento pone más atención al desarrollo del conflicto y la novela pone más atención al desarrollo de personajes. Por eso mismo, el cuento va a tener un tiempo corto, eh, como lo leímos en La noche boca arriba, ¿no? El cuento termina cuando el conflicto se ha desarrollado, cuando al final nos dicen, ¿saben qué? Este chavo creía que estaba teniendo pesadillas, pero en realidad las pesadillas son su vida real y con lo que estaba soñando es con ese futuro, ¿no? Que sería como nuestro presente. Entonces, el cuento va a terminar cuando termine el conflicto, cuando sepamos qué pasa con sus sueños. En el caso de, no sé, de un naufragio, el cuento va a terminar cuando sepamos si el personaje va a sobrevivir o no. Por eso les digo que el tiempo normalmente es corto y que tenemos que elegir normalmente historias para los cuentos que inicien y terminen rápido. Una ida con la abuelita, una ida al dentista, un asalto, son temas que inician y terminan rápido. Mientras que en la novela, como se trata más de desarrollar personajes y de desarrollar su vida, podemos tener periodos muy largos de tiempo, ¿no? Puede ser que en mi novela yo les hable de 10 años, mientras en el cuento les voy a hablar de una situación que dure un día o unas horas, en la novela les voy a hablar de toda la vida de los personajes, ¿no? O al menos de uno de ellos. Este,
También una de las diferencias va a ser que si dijimos que la novela se trata de desarrollar personajes, pues obviamente la novela va a tener más personajes que un cuento. Un cuento, al poner más atención al conflicto y al ser algo breve, va a tener menos personajes para no confundir al lector. Pero una novela sí puede tener los personajes que sean. Como ustedes se dieron cuenta en lo que les dejé que leyeran, eh, en La Noche Boca Arriba tenemos de personajes al protagonista, al hombre con el que, a la mujer con la que choca, no choca con un carro, ¿verdad? Arrolla a una mujer sin querer. Tenemos a la enfermera, creo que son los únicos personajes que salen. Bueno, y los guerreros con los que sueña. Mientras que en la novela vamos a tener al protagonista que es Carlos, a su amigo Jim, a la mamá de su amigo que es Mariana, a los papás de Carlos, a los hermanos de Carlos, a otros compañeros de Carlos. Entonces vamos a tener muchos personajes y de cada uno de ellos vamos a tener cierta información. En la novela vamos a poder desarrollar a nuestros personajes y por lo tanto los vamos a dotar de una personalidad muy clara a cada uno de ellos, como ustedes pudieron notarlo en las batallas en el desierto. Mientras que en el cuento también podemos dotarlos de una personalidad, pero con pequeños detalles. Mientras que en la novela sí podemos, por ejemplo, hacer un solo capítulo sobre cómo es un personaje, ¿no? Por lo mismo de que la novela tiene muchos personajes, eso nos va a llevar a otra diferencia con el cuento, que tiene pocos personajes, que es el punto de vista. El punto de vista se refiere a desde dónde está viendo el narrador la historia. Aunque tengamos un narrador omnisciente, que no sea un personaje en la historia, ese narrador necesita meterse, digamos, como la cabeza de un personaje para ver la historia desde sus ojos y sentir las sensaciones desde su cuerpo. Eso es el punto de vista. Por ejemplo, pensemos que tenemos dos personajes, ¿no? Un chico y una chica. Y pensemos que el chico le está declarando su amor a ella. La historia puede iniciar así, ¿no? Obviamente es una historia que me estoy sacando así de la manga, entonces pues es una historia medio mala. Solamente es para que puedan ustedes ejemplificar lo que les estoy diciendo del punto de vista. El cuento puede iniciar así. A Sergio le gustaba Mariana desde que tenía 16 años. Se decidió a pedirle que fuera su novia cuando tenían 19. Estaban en el cine, ¿no? Eso es un narrador omnisciente, un narrador en tercera persona, porque está narrando a ellos, está narrando a, se me fueron los nombres de los personajes, está narrando, vamos a ponerle de nombres, creo que eran Sergio y Mariana. Está narrando lo que están haciendo ellos, ¿no? Va a decir el narrador, a Sergio siempre le ha parecido que Mariana es muy bonita y es muy inteligente. Le gusta la forma en que habla con los demás de manera muy educada. Si se fijan, a pesar de que el narrador no es Sergio ni es Mariana, el narrador se está metiendo a la cabeza de Sergio para saber qué piensa Sergio sobre Mariana, ¿no? Entonces puede ser que en el siguiente capítulo, si esto fuera una novela, en el siguiente capítulo el narrador ahora me va a contar desde el punto de vista de Mariana. Y entonces ahora me va a decir, a Mariana le gustaba Sergio, pero le caía mal porque era muy presumido. Si se fijan, ahí estamos ya desde el punto de vista de Mariana. El punto de vista nos va a permitir entrar a la cabeza de los personajes y saber qué piensan y sienten. Por eso, en el cuento vamos a tener pocos puntos de vista, porque además de que tenemos pocos de personajes, tenemos pocas páginas. Y si cambiamos de punto de vista puede ser un poco confuso. Es mejor en el cuento solamente tener un punto de vista. Pero en la novela sí podemos tener diferentes puntos de vista porque tenemos muchos personajes y mucha extensión para desarrollarlos, ¿no? Entonces, en una novela puede ser que, por ejemplo, las novelas de William Faulkner. Faulkner normalmente nos narra la misma situación, pero desde diferentes puntos de vista. Nos narra la muerte de alguien y nos va a narrar cómo lo vivió el hijo, y nos va a contar también cómo lo vivió el esposo de esa muerta y nos va a contar también cómo lo vivió el hermano de la muerta. Entonces va cambiando de puntos de vista y con eso nos va adentrando en la mentalidad de los personajes. Por último, tendríamos como diferencia la cantidad de conflictos. Normalmente en un cuento solamente vamos a tener un conflicto porque tenemos poco tiempo para desarrollarlo. Pero en una novela podemos tener, cada personaje puede tener su conflicto. Va a haber un conflicto principal, pero cada uno puede tener un subconflicto o una subtrama, como se dieron cuenta en lo que leyeron. Mientras en el cuento el conflicto es el conflicto de este chavo que
chocó con su bicicleta y ahora se queda dormido y tiene pesadillas, mientras que en la novela todos los personajes van a tener conflictos. El conflicto de Carlos es que se enamoró de la mamá de Jim. El conflicto de Jim es que casi no ve a su papá. El conflicto de la mamá de Jim es que anda con el papá de este niño y es un político medio corrupto. El conflicto del papá de Carlos es que su empresa de jabones está siendo absorbida por empresas extranjeras, ¿no? Bueno, pues como se pueden dar cuenta, ¿no? En el caso de las batallas en el desierto, cada personaje va a tener distintos conflictos, mientras que en el cuento nos tenemos que quedar de preferencia con un solo conflicto. Entonces, bueno, recapitulando, algunas diferencias entre el cuento, entre el cuento y la novela serían, la principal es que en el cuento tenemos que desarrollar una situación, un conflicto, y en la novela tenemos que desarrollar personajes. La segunda diferencia es que el cuento tiene que tener de preferencia una situación, tiene que contar una situación que termine, que inicie y termine pronto, o sea, que dure poco. Mientras que una novela puede contarnos una historia que dure muchos años, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una historia de un futbolista. Si hiciéramos un cuento de un futbolista, tendríamos que elegir un tiempo corto. Entonces podría ser un partido. Un partido en donde el conflicto del futbolista es que el árbitro está favoreciendo al equipo rival, ¿no? Ese podría ser un conflicto. Un partido dura una hora y media. Es un buen tiempo para un cuento. Esta misma historia del futbolista, si yo hiciera una novela, la haría más sobre su vida. Y entonces, en lugar de hacer el libro sobre un partido de fútbol, lo haría sobre toda su vida. Contaría desde que nació, desde que veía partidos de las Chivas, probablemente, desde que lo metieron sus papás a una escuela de fútbol, desde que fue ascendiendo poco a poco hasta entrar, yo qué sé, al Atlas, bla, bla, bla. O sea, en una novela podemos desarrollar al personaje toda su vida. Y en un cuento tenemos que contar un evento nada más de ese personaje. La tercera diferencia sería la cantidad de personajes. En el cuento tenemos pocos y en la novela muchos. Los puntos de vista también serían la siguiente diferencia. Mientras en el cuento vamos a tener de preferencia uno, en la novela podemos tener varios. Y la última diferencia sería la cantidad de conflictos. En el cuento de preferencia solamente tiene que haber un conflicto y en la novela vamos a tener un conflicto principal, pero podemos tener la cantidad que sea de conflictos secundarios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí les dejo estas diferencias entre el cuento y la novela. Espero que les haya gustado. Les recomiendo que continúen con la lectura de la novela. Les va a gustar mucho. Como ustedes pueden ver, eh, pues es una novela que nos habla de los años 60 aquí en México, de cómo era la sociedad, de cómo era la economía, y todo eso lo vamos sabiendo a través de los ojos de un niño, ¿no? Que además pues está teniendo un conflicto con los adultos porque los adultos desconfían de él y de lo que pudo haber hecho con la madre de su amigo, ¿no? Que simplemente ella le dio un beso, pero los adultos creen que pudo haberle hecho algo, ¿no? Entonces también nos está hablando como de pues de la mentalidad que a veces tienen o tenemos los adultos y que a veces un niño ve las cosas como algo muy simple, muy sencillo, y somos los adultos quienes buscamos con nuestra mente cochambrosa el problema, ¿no? O lo sucio. Entonces, bueno, continúen con la lectura de la novela de José Emilio Pacheco. Si tienen alguna duda sobre este tema de las diferencias entre cuento y novela, escríbanlo aquí en los comentarios. Les voy a poner una asignación para que me cuenten sobre qué quieren hacer su novela. Así que vayan pensando los personajes, vayan pensando qué le va a pasar al personaje para que me lo cuenten en esa asignación. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase, que estén bien, chao.